Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Somos Salud en todas las políticas y hoy vamos a hablar especialmente de la salud de los hombres, así que quédate ahí, no te vayas, no te asustes, que es importante que nos ocupemos también de la salud de ellos. Porque ¿qué pasa? Tal vez sea cultural que las mujeres prácticamente ya desde adolescentes empezamos a llevar adelante la consulta al ginecólogo y de alguna u otra forma, por la periodicidad de los estudios, del PAP, de la colpo, de la mamografía y demás, estamos como mucho más acostumbradas a ese tipo de estudios y tenemos más conciencia de la importancia de sostenerlos en el tiempo. Para el varón es distinto, pero no por eso menos importante. Así que vamos a tratar de aprender juntos cuándo es el momento, por qué es importante hacer la consulta, ante qué situaciones tenemos que sí o sí ir al médico y qué cosas pueden ayudarnos a vivir mejor, a prevenir ciertas enfermedades. Un médico especialista en andrología, en urología y también en sexualidad va a estar con nosotros en el día de hoy en Salud en todas las políticas. Así que no te vayas, quédate con nosotros. Mientras tanto, otro médico, el doctor Gabriel Barbagalo. ¿Cómo va, Gaby? ¿Cómo te va, Milva? Bien. Muy bien, ¿vos? Muy bien, muy bien. Hoy me quedo, seguro. Hoy te quedás, tenés que escuchar. Me quedo siempre y hoy también. ¿Qué pasa con los hombres que van menos al urólogo, andrólogo? Es cultural, yo creo que es cultural, ¿no? Sí, claro. Es que nosotras desde que prácticamente... Yo creo que la maternidad hace que la mujer esté más adaptada, no digo que es mejor ni peor, está más adaptada a la costumbre de ir a hacer sus controles ginecológicos. En cambio, bueno, lo va a decir el colega, sí, pero los controles andrológicos es algo que se empezó a entender en los últimos años. Claro, las mujeres tal vez incluso antes, ya cuando empezás a menstruar, que sos adolescente, inevitablemente empezás con un médico ginecólogo y de ahí empieza la historia. Nos acostumbramos a vivir con eso. Bueno, vamos a concientizar en Salud en todas las políticas para que los hombres también se ocupen de su salud como corresponde. Pero bueno, tu columna viene en partes, digamos, ¿no? Energía y 4 elementos de la naturaleza. Veníamos de eso la semana pasada. Episodio 2. Episodio 2 sería este, sí señor. Bueno, decíamos la semana pasada que un filósofo allá de la época antes de Cristo nos había enseñado, con solo su poder de contemplación, en que la naturaleza estaba formada por 4 elementos: fuego, agua, tierra y aire. Y que las distintas sustancias se diferencian exclusivamente por la proporción de cada una de ellas. Entonces, que cada objeto tiene los 4 elementos en distintas proporciones, por eso te los hace percibir de manera distinta. Realmente muy interesante y muy ingeniosa su forma de ver, y te diría que no estaba tan errado. Y vos fíjate que nosotros hoy vamos a empezar a hablar de 2 elementos de ellos, y la semana que viene vamos a hablar de los otros 2. Hoy vamos a hablar del fuego y vamos a hablar del agua. Fuego y el agua que muchas veces se contrarrestan. Y lo importante de todo esto era, también lo decía el filósofo, es que estos 4 elementos tienen que estar en una proporción y en armonía y en absoluto equilibrio. Porque cuando uno prevalece o falta, ahí empieza a tener problemas. Y tiene problemas el medio ambiente y tiene problemas los organismos vivos. Por ejemplo, cuando uno habla del fuego, en este caso del calor, estamos hablando fuente de calor como el sol o de energía, tenemos en cuenta que energía es todo aquella cualidad que hace que las cosas, digamos, tengan movimiento. Entonces se necesita esa energía para que las cosas tengan movimiento. Y la energía puede provenir de los 4 elementos de la Tierra. Así tenemos energía térmica o energía solar, tenemos energía eólica o energía del aire, o tenemos energía hidráulica del agua, y tenemos energía fósil que viene de la Tierra. Ahora, cuando prevalece el fuego o el calor, la naturaleza sufre. ¿Y cómo sufre? Con el calentamiento global, con sequías, con deforestación, se derriten los hielos continentales, todas cosas que venimos escuchando tanto con invitados nuestros como en nuestro programa de sustentabilidad. Y se altera la biodiversidad. Y cuando incide fuertemente sobre el organismo, tengamos en cuenta que la luz solar es importante. Primero, si es en exceso, las quemaduras, los rayos ultravioletas, las quemaduras solares son realmente importantes y son a veces importante educar a la gente cómo tomar sol para prevenir lesiones y hasta el cáncer de piel. Sí, claro. Pero a la inversa, la falta de exposición al sol, para que sepamos, en la piel existe los precursores de la vitamina D, que debe ser activada, que se activa con la presencia de los rayos ultravioleta. Con solo exponerse manos y caras 10, 15 minutos por día a la luz solar, los principios activos hacen que se active la vitamina D, y la vitamina D mejora todo el metabolismo del calcio y del fósforo
y, y al final de la salud de tus huesos, de nuestros huesos cuando seamos grandes. Por eso fíjate qué importante es el calor o qué importante es la energía o el sol en el cuerpo humano y en la naturaleza. Y cuando hablamos del agua, lo mismo. Fíjate que el agua en exceso o el agua en déficit, las dos traen problemas para la naturaleza. Si yo te digo rápidamente, cuando hay un agua en exceso, ¿en qué pensás? En la una naturaleza. inundación. ¿Y en qué más? A ver, cuando el agua se empieza a acumular en cacharros, ¿en qué pensamos? En el dengue. ¿Viste? Sí, claro. O sea, vos fíjate cómo la naturaleza sola, cuando uno de ellos prevalece, enseguida patalea. Sí, tal Fíjate cual. que el dengue te está diciendo, sacá el agua que te sobra. Sí, tal cual. Ahora, pero también fíjate cuánta gente necesita tener agua, no solamente para alimentación, sino para higiene y para prevenir enfermedades. Claro, el Fíjate agua que potable. el exceso de agua puede traer enfermedades como el caso del dengue, y el déficit de agua puede traer enfermedades como tiene que ver todo lo que tiene que ver con higiene o con falta de acceso al agua potable. Por eso, agua y fuego en equilibrio en la naturaleza, agua y fuego en equilibrio en el cuerpo de los seres vivos y también, como te decía, como fuente de energía, tanto solar como hidráulica. Pero nos está faltando ahora también hablar de la tierra y nos está faltando hablar del aire. Y eso lo vamos a hablar la semana que viene. Y quedamos con puntos suspensivos. Sí. Muy bien. Nos dejó así, me quedo en así. puntos suspensivos. Muy Sí, bien. estoy muy ansioso por escuchar al doctor. Sí, por supuesto que sí. Dale. Atenti, salud de los varones, de los hombres, en un ratito. Gracias, Doc. Nos vemos la próxima semana. Como siempre. Pausita breve, no te vayas. Ya venimos, con salud en todas las políticas. Dale. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Bueno, de la salud de los varones, especialmente de los hombres, vamos a hablar hoy. Por eso está con nosotros el doctor Jonathan Finkelstein, que es médico, urólogo, andrólogo y sexólogo y especialista en medicina reproductiva. ¿Dije todo bien, doctor? ¿No me olvidé nada? Excelente. ¿Cuánto sabe el doctor? Así que vamos a empezar a hablar de la salud. ¿Cuánto saben en general los varones de su salud? ¿Es cierto que tienen más miedo que las mujeres? Ay, se me engancharon los lentes. Que tienen más miedo de las... Eso me pasa por mala, por pelear. Esas son las cosas que vuelven. Estoy peleando ya desde que empezamos el programa. ¿Qué es lo que pasa, Doc? ¿Hay un poco más de temor o de desconocimiento? A ver, es una mezcla de cosas, es una ensalada. Creo que también... voy a empezar haciendo una autocrítica a la medicina. La medicina tampoco dio el lugar tan claro para que el varón consulte. ¿Sí? Bien. Creo que no se actualizó las demandas del varón y el varón pasa algo en relación con la mujer que vos planteabas, que está con el pediatra, empieza habitualmente la menstruación, la etapa adolescente, y sabe que de referencia va a tener, con las diferentes demandas que puede llegar a tener de ahí para adelante, al ginecólogo, a la ginecóloga. Claro. El varón sale del pediatra y, más allá, por supuesto, un médico clínico, un médico generalista que va a ser su médico de cabecera, no encuentra en el sistema a dónde ir según las demandas que tiene, ya sea de fertilidad, diferentes cuestiones a nivel sexual, diferentes cuestiones a nivel de infertilidad y anticoncepción. Entonces, sabe que a los 50 años, más o menos, tiene que ir al urólogo, la próstata, un tacto rectal, y todo eso genera un fantasma y un sinfín de leyendas que termina alejándolo también de la consulta. Entonces, bueno, hoy en día creo que la medicina está planteando esto de salud del varón, que muchas veces escuchamos esto de la salud femenina. Bueno, este planteo de salud del varón como otra puerta de entrada más al sistema de salud para poder identificar qué es lo que necesitan y poder ayudarlo también. ¿Debería comenzarse antes, doctor, a cuidar la salud del varón? La salud, a ver, siempre, sí, de por supuesto. pediatría. Por ejemplo, a nosotros nos pasa que nos encontramos con adolescentes, me pasó la semana pasada, pero un chico de 18 años que no es que no podía retraer el prepucio, cerrado totalmente, no sé cómo orinaba ese chico. Y eso es por una falla en el sistema de salud, claramente, el médico que lo debería revisar, pero también hay un tema ahí de educación que ese chico nunca recibió, que piensa que es normal quizás, la familia quizás no lo acompaña, obviamente que hay un montón de variables, pero
desde chiquitos tenemos que empezar a aprender los conceptos de salud y, por supuesto, dependiendo cada etapa, fortaleciendo a diferentes niveles. ¿Y cómo se construye esa figura del médico que acompaña, por ejemplo, al varón en su adolescencia o en su juventud? Porque las mujeres sí los tenemos, que son los ginecólogos y ginecólogas, pero ¿y el varón? Porque hay una etapa en la que si él no busca, está muy solo. A ver, por supuesto, el acompañamiento de los padres, Sí. eso de movida, trabajar en equipo, ¿sí? Que los pediatras tengan referentes y los médicos clínicos tengan referentes para poder derivar. Acá nadie viene a robarle el trabajo a nadie, sino que la idea siempre es trabajar en equipo. Claro. Y, como te decía antes, acercarse al paciente, que pueda acercarse según la demanda que tenga, ya sea fertilidad sexual, que son demandas que los traen después de la adolescencia, demandas que quizás no traen una comorbilidad que los afecta a nivel de riesgo de vida, pero sí tienen relación. En su calidad de vida los afecta. En su calidad de vida, y tiene la relación con la cardiología. Un paciente que consulta por disfunción eréctil quizás es un síntoma que termina siendo la punta de iceberg de un problema cardiológico a 5 años, por ejemplo. Bien, claro, empieza por una situación o se manifiesta con un síntoma y puede estar hablando además de otro problema, ¿no? Después de la adolescencia aparecen ciertas demandas que me pueden abrir la puerta para que ese paciente entre al sistema de salud y termine, como te decía antes, evitando un accidente cerebrovascular a punto de partida de una consulta por disfunción eréctil, por ejemplo. Doctor, ¿hay vergüenza por ahí de abordar cuestiones vinculadas a la sexualidad? Y, Sí. a ver, sí, el tema el concepto de masculinidad es algo que hoy se está trabajando, que se empieza a discutir, se empieza a hablar y hay mucha desconstrucción de ese concepto, pero el varón no se enferma, el varón sigue trabajando, el varón todo lo puede caminar por la cornisa fumando y hablando por celular, que no va a pasar nada. Y no, tarde o temprano pasa. El problema es que la consulta viene muchas veces cuando las papas Es queman. tardía. Entonces, ahí hay una gran diferencia con la mujer que al estar dentro del sistema, como decía el doctor, dentro del sistema a partir de la ginecología, a partir de la obstetricia, también más cercana con la pediatría al llevar los hijos al médico, tiene un contacto mayor que el varón que queda ahí Sí. en la nebulosa. Aparte pensaba, Doc, el riesgo de automedicarse, ¿no? Ante cuestiones, por ejemplo, de disfunción eréctil o de algún inconveniente a la hora de tener sexo. Hay mucha medicación de venta libre que puede ser muy perjudicial si no está bien administrada. No es para cualquiera, suministrada o administrada, de si no venta es para li- cualquiera. De venta libre y bajo receta. Lamentablemente, acá Claro. en Argentina, el paciente que te llega por un tema de disfunción eréctil, una de las preguntas que siempre hace es: ¿tomaste algún inhibidor de la fosfodiesterasa, la marca más conocida por los que lo conocen todos, Viagra, por ejemplo? ¿Tomaste? Y yo diría que un 70-80% lo probó. Y un amigo o fue a la farmacia, se lo vendieron sin receta, probá esto. Es una locura. A ver, se están exponiendo ¿A qué a un se están riesgo exponiendo, por ejemplo? un riesgo totalmente innecesario. Es un vasodilatador que si uno lo toma consumiendo, por ejemplo, no sé, nitroglicerina, bueno, eso puede generar efectos adversos serios para el paciente. Y a la vez también ya es como que es un paciente que llega a la consulta viciado, porque es muy difícil destetar al paciente la medicación cuando ya la viene usando hace tiempo. Quizás no la necesita, quizás la causa de esa disfunción eréctil es psicógena y no hay nada orgánico, pero ese empujoncito que le da, ese paciente agarra una seguridad, una confianza que anda a plantearle a ese paciente, bueno, dejemos la medicación. Hay que hacer todo un proceso de ir bajando dosis, ir trabajando y a la vez que el paciente tenga buenos resultados, porque si no, por supuesto que solo va a volver, si la Claro. consigue fácil. Claro, qué difícil, ¿no? Cuando uno se automedica y después no puede desprenderse de ahí. ¿Cuáles son las consultas más frecuentes, doctor, que tiene? A ver, están los trastornos eyaculatorios, que son una gran causa de consulta, ¿sí? La eyaculación precoz sobre todo, disfunción eréctil como antes hablábamos, todo el tema relacionado a la infertilidad del factor masculino. Sabemos que el 33% de las causas de infertilidad son a punto de partida masculino, el 33% femenino y el resto sin causa aparente. Y por supuesto que se combinan. Y después, hace unos años, se puso muy en boga y se empezó a trabajar sobre el rol masculino en anticoncepción. Claro. Y hoy una consulta muy frecuente que tenemos, por ejemplo, es de vasectomía. Y después, bueno, dependiendo de las edades, por supuesto con más 50, la consulta por próstata, por patología prostática benigna y maligna, ¿sí? Hablamos de cáncer de próstata y hablamos de hiperplasia prostática. Y después tenemos diferentes, según las edades, como decía antes, diferentes cuestiones
cuestiones de consulta penoescrotales y bueno, litiasis también, en lo que respecta a piedritas en los riñones y demás. Urológicamente hablando, esos serían los motivos más frecuentes de consulta. Bien. En el caso de la eyaculación precoz que usted menciona, ¿está vinculada a gente joven? Muchísimo. ¿Y es una cuestión física generalmente o tiene que ver más con una construcción cultural o psicológica? Y a ver, va más por el lado psicológico. Algo bioquímico hay a nivel cerebral con los neurotransmisores. Eso está, no en todos los casos. Tenemos eyaculaciones precoces primarias, secundarias. Y lo orgánico está descrito, pero no termina de estar bien claramente demostrado con evidencia qué es lo que lo puede generar. Se habla de una prostatitis, se habla de trastornos a nivel hasta de la tiroides, pero la gran causa es una causa psicógena. Así por eso el trabajo con una psicoterapia sexual, con unos psicólogos que trabajen en medicina sexual, sexólogos, es muy importante porque son pacientes habitualmente ansiosos, son pacientes que van configurando su cerebro a la respuesta a diferentes estímulos que en la adolescencia los van tomando, que después los va perjudicando con el correr de la vida. Nosotros, el humano, se escondía en las cavernas y para tener relaciones tenía que apurarse porque venía el león rápidamente. Claro. Bueno, hoy los chicos en la adolescencia no tienen un lugar seguro, cómodo, la gran mayoría para tener relaciones. Se están escondiendo para masturbarse, se están escondiendo para tener relaciones con un novio, con una novia. Entonces, ese apuro que va generando, más el consumo de pornografía que les va diciendo la relación es esto, aquello, genera diferentes cuestiones y educación sexual, que no la tenemos en las escuelas, y la tenemos con leyendas urbanas, con tíos, con amigos, con primos, termina generando estos trastornos conductuales que puede llegar a ser uno la eyaculación precoz. Bien. Celebramos que el varón también empiece a pensar en la anticoncepción, que hasta hace un tiempo era solo un problema nuestro. De todos modos, debo decirle, y esto es a título absolutamente personal, doctor, será que a mí me costó tanto ser mamá, que todo aquello que tenga que ver con cortar, interrumpir o quitar del cuerpo, ¿no? Es como arrancar. Yo siempre digo que soy el hombre de las dos caras. Claro. A mí yo llamo a un paciente, hola, ¿qué tal, doctor? Lo vengo a ver porque no puedo tener hijos con mi mujer. Bueno, hacemos todo para que puedas. Se va ese paciente, entra otro, hola, ¿qué tal? Mira, tengo 2 hijos, no quiero saber de nada más. Claro. Y hoy el tema es que muchos pacientes consultan sin tener hijos. Y vengo a hacerme la vasectomía. A eso iba, que ante un planteo así, de un hombre que no ha tenido hijos y que a lo mejor es muy joven todavía, y la verdad es que uno cambia con el paso de los años, ¿sí? Es una decisión como muy extrema. Es una decisión, es una decisión que es personal, primero. Sí, por supuesto. Es una decisión basada en la legalidad, la ley lo avala. A mí lo que siempre me deja tranquilo es que tenga la información. Yo lo primero que le pregunto, ¿qué escuchaste de esto? Y después de que él me cuente un poquito, bueno, yo te voy a contar todo esto. La decisión es del paciente. Claro. Uno, por supuesto, que tiene que identificar cuestiones que pueden llegar a estar andando por ahí, de sociales, quizás en el grupo de amigos se la empezaron a hacer algunos, entonces él también no se quiere quedar afuera, o porque no sabe tener relaciones con preservativo. Entonces se saca el tema de la anticoncepción del medio con la vasectomía, pero se expone a tener relaciones sin preservativo y se expone a infecciones. Es que la vasectomía, no, el preservativo está siempre, aunque te hayas hecho una vasectomía, cada uno sabe su historia. Yo esto se lo digo a los pacientes siempre. A mí no me importa lo que vos hacés, cada uno sabe su historieta, sabe que si tenés relaciones por ahí, preservativo te va a cuidar de las infecciones de transmisión sexual. Y con los chicos jóvenes pasa eso. A mí me da la tranquilidad de que yo sé que le doy toda la información y no los mando a pensar al rincón como quizás hacen otros colegas, que todo es aceptable, y tampoco los echo del consultorio. No, yo le doy la respuesta si ellos lo vienen a buscar, pero a mí me deja tranquilo darle toda la información. Después, con los años, está cambiando este concepto de la familia feliz con los hijos. Entonces, bueno, uno está abierto también a las decisiones de pacientes que eligen no tener hijos. Obviamente que te hace ruido un chico de 20 años, vos decís, ¿se puede arrepentir? Bueno, a ver, si se arrepiente, igual hay opciones, porque el testículo sigue generando espermatozoides. Podemos intentar hacer la reversión, que yo vuelvo a unir los cabos que fueron cortados en la cirugía, más allá que no puedo asegurar que haya paso de vuelta de espermatozoides. En un porcentaje, dependiendo de la mano del cirujano, es alto el resultado. ¿Y le ha pasado que se arrepientan, doctor, o todavía no ha sucedido? Hay un promedio en la bibliografía mundial del 5%. Es muy Acá en bajo. Argentina estamos hace muy pocos años
años haciendo Claro. vasectomías en cantidad, por lo tanto yo creo que en unos años va a empezar a subir el porcentaje de consulta. Y si no, puedo hacer una biopsia de testículo, que es tomar espermatozoides directo al testículo y hacer un ICSI, un tratamiento de fertilidad lo que de se alta hace en complejidad fertilidad, tal cual. para el embarazo. Y una cosita más, se puede hasta congelar espermatozoides antes de la vasectomía. A mí eso me hace ruido, porque eso me está hablando que quizás ese paciente no está tan convencido. Tan convencido. Entonces, uno lo ofrece, porque, como te decía antes, uno da toda la información más allá de lo que piense uno. Pero me hace ruido. Ujú, claro, y no hay una alternativa como las mujeres, por ejemplo, que podemos utilizar anticonceptivos. Por ejemplo, en el caso de los varones, ¿es tan extrema la decisión? El varón tiene dos opciones, el preservativo Sí. o la vasectomía, lamentablemente. La industria, hoy en día, más allá que hay investigaciones, llega a un punto que a fases de investigación que no se ven después reflejadas en el mercado, no llegan al mercado para el consumo por diferentes cuestiones. Pero ojalá que lleguen tarde o temprano. Investigaciones hay un montón, financiadas por la industria y por diferentes fundaciones también. Pero bueno, Por veremos. ahora es Por lo ahora que no hay hay. nada, lamentablemente, Bien. de estas dos opciones. Doctor Filkenstein, llegamos a los 50 años, es el momento en el cual hay que hacer algunos estudios de rigor. ¿Es ahí, en esa década? Bien, a ver, esto es muy controversial, donde nos estamos metiendo. Las diferentes sociedades urológicas y clínicas han sacado comunicados y mantienen ciertas reglas. Yo creo que como para englobar y que quede el concepto, que es lo que me interesa a mí, en un programa de televisión que lo está viendo un muchacho que quizás sabe que algún día tiene que ir y no tiene información, si hay antecedentes en la familia de cáncer de próstata, un hermano, un padre, un tío, consultar a los 40 años. Si no hay antecedentes, consultar a los 50. Y si hay algo que le llama la atención, consultar, y a lo sumo que den una consulta que le van a decir, bueno, no, vení en tantos años, pero a grandes rasgos eso sería. Y después el PSA es un análisis de sangre que se le va a hacer y una ecografía para ver también cómo funciona la próstata, la vejiga, para ver si se está vaciando bien ese paciente la vejiga. Y después el tacto rectal es el otro aliado que tenemos, que hoy también nos acompaña la tecnología en ciertos casos con resonancias magnéticas multiparamétricas y para saber a qué paciente voy a biopsiar y tomar la decisión para mandar a un paciente una biopsia para ver si la sospecha que yo tengo de que ese paciente puede llegar a tener un cáncer de próstata lo diagnostico precozmente y puedo ofrecerle muchas más opciones de tratamiento. Bien, doctor, ¿y cuál es la especialidad? Porque esto nos pasa a todos, ¿no? A la cual tiene que dirigirse un hombre. ¿Es un urólogo, es un andrólogo o es lo mismo? Digamos? No, a ver, hablando de la parte prostática, Sí, para hacer esos el estudios. urólogo, Ok. no todos los urólogos, a ver, somos algunos acá en Argentina, urólogos que también somos andrólogos y tenemos un tratamiento integral de la ¿Qué es la patología. andrología, doctor? La andrología es una especialidad que tiene una parte clínica, que puede ser urólogo, andrólogo, endocrinólogo, andrólogo, perfecto. clínico, andrólogo, y también tiene su parte de laboratorio y de investigación. Comprendo. Es una especialidad combinada no solamente desde la parte médica, pero dentro de la parte médica nos especializamos en la parte de sexualidad, en la parte del envejecimiento masculino relacionado a la testosterona y en la parte sexual del paciente. Bien. Así que acercarse al urólogo, Al básicamente urólogo de y base. De base, a los 50 años ese paciente al urólogo. Y bueno, y hoy creo que está tomando el urólogo andrólogo un lugar muy importante de referencia en las demandas del varón fuera de lo que es la parte prostática, litiasis u oncológica. Así que bueno, es a nivel mundial, no solamente acá en Argentina que está apareciendo esta figura uroandrológica como médico de cabecera de género del varón. Bien, y antes inclusive, para poder tener una mejor calidad de vida, ¿no? Por Ante supuesto. situaciones vinculadas a la sexualidad que por ahí son un problema y que puedan revertirse y hacer que uno se sienta mejor. Doctor, gracias por haber venido. Muchas gracias por la por invitación. acompañarnos. El doctor Jonathan Filkenstein, que es médico urólogo, andrólogo y sexólogo y especialista en medicina reproductiva. Gracias por acompañarnos. Somos Salud en todas las políticas y nos encontramos la próxima semana. Gracias.
En Ciensa desarrollamos soluciones estratégicas que anticipan el rumbo de nuestro sector. Los tratamientos en terapias especiales cambian, los pacientes también. Ciensa, la salud es nuestro compromiso. ¿Sabías que está científicamente comprobado que el aceite de pescado tiene altas concentraciones de omega 3, EPA y DHA que ayudan a bajar los triglicéridos y liberar el colesterol, manteniendo una vida más saludable? Por eso está recomendado incorporar pescado de manera frecuente en tu alimentación. Y si no sos de comer pescado o te cuesta incorporarlo, podés obtener sus beneficios tomando Regulip 1000 con omega 3 de aceite de pescado. Una cápsula diaria puede ayudarte a cuidar tu salud cardiovascular. Regulip 1000. Si te cuesta comer pescado, tómalo.